Bueno, siguiendo con... vamos a seguir con el relato, ¿eh? Faltan 2 partes más. Pero, como veo que hay mucha gente adepta a esta organización coercitiva, me gustaría mostrarles más pruebas. Por ejemplo, cuando hablamos de vulnerar los derechos del niño. Los derechos del niño. Los chicos, por ejemplo, no están escolarizados. No están escolarizados. Vamos a ir para atrás, lo voy a mostrar. No están escolarizados. Eso es un delito. Ahora, la escuela en casa se puede dar por una excepción que vos no quieras o no puedas llevar a tu niño a la escuela. En este caso, no hablamos que hay una escolarización en el hogar, porque según los testimonios, los chicos no son educados por la currícula escolar que preceden en nuestro país y en otros países. Los chicos, tal como cuentan en un video los niños, dicen que se dedican a jugar y a leer la Biblia. La Biblia con la libre interpretación que ha hecho el delincuente de David McKay. ¿Se entiende? ¿Eso es educación para ustedes? No, ¿no? Por otra parte, lo que cuenta la madre, lo hemos podido comprobar. Todas las víctimas son obligadas a vender sus bienes antes de ingresar. Inclusive cuando hablamos del tema de los riñones, hay documentales que prueban esto. Y de hecho, ellos mismos, los líderes de la organización coercitiva, afirman y aseguran que más de la mitad de sus adeptos, o sea, las víctimas que han captado, ya han donado sus órganos, su riñón. No lo estamos inventando, ¿eh? ¿A qué tiene una captura, por ejemplo? Los cristianos que dieron sus riñones gratis. ¿Saben cuál es la regla? La regla de esta organización coercitiva es abandonarlo todo. Es no pertenecer al sistema, pero sí. Porque dicen que queman el dinero, pero viven del dinero que le dan en la calle, de los libritos, de los cómics que venden. Los obligan a trabajar. Claro, sí, en la calle. Si alguien necesita que le limpien la vereda, lo limpian a voluntad. Esta red junta dinero. O sea, ¿cómo pagan los viajes a Australia? ¿Cómo pagan los viajes a otros países? ¿Cómo pagan internet? ¿Cómo pagan la electricidad? ¿Cómo pagan eso? Por otra parte, podemos ver que hay prácticas terribles, técnicas de coerción terrible, donde le cambian y le eliminan la identidad totalmente a sus víctimas. Le cambian el nombre, el apellido. Todo lo que venden, ustedes me dirán, claro, están en contra del sistema, Pablo. Me imagino que prenden fuego el auto. No. ¿Prenden fuego la heladera? No, Pablo, no. ¿Saben qué hacen? Lo venden. ¿Y saben quién recibe ese dinero? ¿Quién puede recibir ese dinero? Si a ellos no les importa el dinero, ¿quién recibe el dinero? Sí, la organización coercitiva recibe el dinero. Entonces, es muy fácil de determinar esto, ¿no? Ellos comparan el tema de la familia como dice esta captura. En muchos sentidos, ser un niño o un adolescente es parecido a ser un esclavo. Por eso vos te tenés que liberar de tu familia. Vos la tenés que abandonar. Tu familia no te quiere ver feliz, no te quiere ver crecer. No quiere que sirvas a Jesús. Cuando hablamos de que se amparan detrás de un montón de nombres distintos, nosotros ya verificamos muchos de estos, ¿eh? Y todos llevan al mismo lugar. Jesús Cristian. Con el delincuente de David McKay, que está en Australia. No está acá el tipo, ¿eh? El tipo maneja los hilos desde Australia. Pero, ¿por qué usa distintos nombres, no? Si vos tenés un grupo... Primero, ¿por qué no te inscribís como culto de McKay? Si vos supuestamente sos un culto, ¿por qué no te inscribís como tal?
¿Será porque no sos un culto? No, ¿no? Para mí que viene por ahí. Y por otra parte, si sos un culto de bien, ¿no? Y no tenés nada que esconder, ¿por qué te amparás y te camuflás? ¿Por qué te amparás y te camuflás detrás de un montón de denominaciones? Jesús Cristian, Cómo vivir por fe, Una voz en el desierto, Einstein Survivor, que son estos, Servius Christian, o sea, todos estos que ven acá, muchos de estos pertenecen a la misma organización. ¿Por qué no? ¿Por qué lo hace esto? ¿Ustedes qué le va a pensar? Que no quiere cometer los mismos errores que cometieron las otras organizaciones coercitivas de donde él aprendió. Por ejemplo, Niños de Dios, luego de que se destapa la olla con los abusos sexuales y la trata de personas, David Baer lo que hace es seguir funcionando y todos los líderes se van a distintos países y adoptan nuevas denominaciones. Por ejemplo, la familia. ¿Se entiende? Entonces, este tipo sabe lo que hace. Y va amparándose, escondiéndose, enviando a sus víctimas al matadero, porque sepan que donar un órgano no es gratuito, ¿eh? Para la salud de una persona no es gratuito. Es un tema complicado, no es fácil. Pero bueno, chicos, estoy viendo que somos 770 conectados y hay 580 me gusta. ¿Qué pasa con los 200 que no han puesto me gusta a este video? ¿Saben que ustedes poniendo un me gusta o compartiendo el video, difundiendo, nos ayudan a salvar vidas? Ahora, en este mismo momento, hay muchos chicos que pueden caer, ser captados por esta organización coercitiva. De hecho, hay muchos infiltrados porque justamente ellos dicen que están fuera del sistema. Pero, ¿saben qué usan para captar víctimas? YouTube, Facebook, Internet usan, así como lo escuchan. Se juntan a editar videos, tienen un gran equipo que editan videos, publican videos. Entonces, nosotros tenemos que hacer que este contenido llegue a más gente. Ayuden, loco, no se queden de brazos cruzados. Compartan este video, pongan me gusta, es un clic nada más. Nosotros nos estamos jugando la vida. Ustedes solamente deben acompañarnos con un clic. Y si pueden sumarse al Patreon para apoyar nuestro activismo, mejor todavía. Miren, esta gente que recién está en el chat tratando de defender lo indefendible, hace cartelitos como este. Contentate con comida y ropa. Claro, porque le sacan todo a sus víctimas. Todo le sacan. Y si no te queda claro el mensaje, fíjate esto. Yo no hice este cartel, ¿eh? Lo hicieron ellos. Vendí mis tesoros terrenales para seguir a Cristo. ¿Cómo vivir por fe? Yo no lo hice, ¿eh? Lo hicieron ellos. ¿Saben dónde va a parar ese dinero de esa casa y ese auto que vendió esa persona? ¿A dónde va? A Dave Mackay y a los líderes de acá. Sí, van ahí. Entonces, ¿por qué le mienten a la gente? ¿Por qué le mienten a la gente? Claro, necesitan mentir para seguir captando víctimas. Por favor, difundan esto, difundan esto. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tus amigos? Y siempre están con el tema de la donación de riñón. ¿Por qué? Porque su líder le ordenó que hay que donar el riñón. No creo que ninguna de las personas que está aquí en el chat se levante de un día para el otro y diga, che, tengo ganas de donar el riñón. Por otra parte, también como publican esos carteles, también tienen esto. Ellos creen que viene el fin del mundo y que solo se van a salvar ellos. ABC de las sectas, chicos. ABC. Todos van a morir menos nosotros, que somos un grupo de elegidos, que somos guerreros de Jesús. Es el ABC. El ABC. Infundir el miedo en sus víctimas. Si te vas a morir. Si viene el fin del mundo, te vas a morir. Se va a morir tu familia, se van a morir todos, menos nosotros. ¿Qué tenés que hacer para pertenecer a este grupo de élite? Paso 1, renunciar a todo.
renunciar a tu familia, vender todo, dejar tu empleo, dejar tus mascotas, dejar tu familia, tus hijos, tu empleo, tu trabajo, todo, los estudios, todo. Vos dejás de existir, pasás a ser la nada misma, parte de un grupo que se mueve para saciar las metas del líder. Jesús, Dios, ¿le gustaría a Jesús o Dios, quien sea, lo que quiera, tu Dios, porque acá hay, según la religión, hay distintos dioses, ¿no? Distintos nombres para el mismo Dios. Bueno, yo creo, ¿hay un Dios que quiera que corras riesgo tu vida en un quirófano? Que dejes a lo que más amás dañar al prójimo, dañar a tu familia. ¿Ustedes saben lo que está sufriendo esa mujer? Está en tratamiento psiquiátrico, está. Tratamiento psiquiátrico. Yo vi a padres suicidarse por esto. ¿Eso es lo que quiere un Dios? ¿Un Dios que supuestamente debe ser todo amor? O sea, es amor hacia los demás, pero tenés que abandonar todo lo que vos amás, y a los que vos te aman los tenés que abandonar y destruir. ¿Eso es Dios? No, chicos, no. Ese es el Dios de Dave McCabe, que es un delincuente, un personaje siniestro, un psicópata, que no entiendo cómo está libre. Pero bueno, el paso 2, dejar tu empleo. Y claro, si ya renunciaste a todo, ¿cómo no vas a dejar tu trabajo? Y paso 3, predicar el evangelio. Ojalá que fuera solamente predicar el evangelio, pero no es predicar el evangelio nada más. Es trabajar tiempo completo para Dios y no por dinero. Pero es mentira. Ellos trabajan. Salir durante 12 horas a la calle, bajo el sol, bajo la lluvia, frío, calor, a vender folletitos, libritos, a pedir limosna, a trabajar pintando, limpiando, fregando pisos. Eso es trabajar, chicos. Es trabajar. Eso es trata de personas. Y no podía faltar el mensaje contra la familia y contra todos los que quieran ayudarlos. Porque claro, el líder que dice, va a haber alguien que va a estar en contra de que evoluciones, de que sigas a Jesucristo, y te van a poner trabas. No van a querer que estés. Y es así, como te dicen. Esto es un video de cómo vivir por fe, ¿eh? Esta captura que están viendo acá es una captura de ellos, ¿eh? Yo no la inventé, yo no la edité. ¿Qué dice? Él dice incluso que tenemos que estar preparados a ir en contra de nuestra familia. A ir en contra de la persona que te dio la vida. En contra de la persona que más te ama en la vida. ¿Alguien puede suponer o pensar que un Dios basado en el amor, que debería basarse sus doctrinas en el amor, la tolerancia, puede decir esta estupidez? No, el único estúpido que puede decir esto es Dave McCabe. Es el único estúpido. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my own world of